Eh, Estamos trabajando junto a Cristóbal Gómez, mi socio. Saludos. Fundamos a un estudio jurídico llamado Laboral Check hace ya varios años, durante la pandemia, enfocado en la defensa laboral para pequeñas empresas y también para asesorar a emprendedores. Bueno, y ahora estamos comenzando un desafío nuevo que es llevar contenido de valor a distintas empresas de la región. Y bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar con la masterclass. Bueno, sean todos bienvenidos a esta Masterclass Express de blindaje legal para pymes. En menos de 40 minutos les mostraremos cómo evitar los 3 errores legales que más demandas generan en Chile. ¿Ya? Este contenido tiene la característica de ser práctico, concreto y basado en casos reales, que por obvias razones omitiremos los nombres verdaderos para solamente expresar el contenido. El objetivo es que al final de esta clase tengan claridad sobre estos errores para evitarlos o, en el caso de que ya hayan caído en ellos, poder enfrentarlos con conocimiento. Señor Patricio, por favor. Ahora vamos a ver los temas que vamos a abordar. Bueno, primero vamos a hacer una breve introducción, luego vamos a ver cómo evitar demandas y multas que pueden destruir su negocio. Los errores más comunes, tanto al contratar como al despedir trabajadores y cómo solucionarlos. Y finalmente vamos a hacer un checklist para preparar un despido correctamente. Y al final, un bono exclusivo a todos los asistentes de esta masterclass. Muy bien. Adelante. Quiero empezar diciendo algo que puede ser obvio. Nadie emprende para terminar en tribunales. Cuando creamos nuestro emprendimiento, empresa, no tenemos en la mente la idea de que vamos a crear un ala llamada todo contestaciones o demandas CCA. No. Tenemos la idea de progresar y salir adelante, eso es contribución a la sociedad. Pero la realidad es que muchos empleadores son demandados por errores que son evitables. Errores que se generan por falta de información o por ideas equivocadas sobre lo que se debe hacer. En simple se traduce para el empleador en pérdida de tiempo y de recursos claves para su negocio. Hoy van a aprender a proteger su empresa desde lo legal. Ya. Bueno, vamos a conversar un poco del primer error que vemos bien seguido. Actuar sin asesoría legal previa. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Es que hay ciertos casos que son demasiado sensibles y que involucran la necesaria asesoría de un abogado. ¿Ya? Vamos a darle un caso real. Como les dijimos antes, vamos a cambiar los nombres, obviamente, para que no se vea afectado ningún derecho de ninguna persona. Bueno, pero pensemos en un empresario, se llama Pedro Gómez, es dueño de una maestranza que se llama Gómez e Hijos. Entra para acá. Una trabajadora, Cristina Pérez, denuncia acoso sexual por parte de un mando medio, don Juan Arriaza. La empresa toma conocimiento de estos hechos por distintos trabajadores y comienza una investigación interna. Se decide finalmente, después de este proceso, despedir al denunciado por conducta inapropiada, es decir, acoso sexual. ¿Basado en qué? En el 160 número 1 del Código del Trabajo. Bueno, lo que parece a vista de cualquiera un proceso correcto, se cometió un error. ¿Cuál fue el error crítico? No esperar el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo. ¿Ya? De hecho, ni siquiera se le envió la información a la Dirección del Trabajo. Entonces, se actuó y se despidió al trabajador, se le envió una carta de despido, y bueno, todo lo que uno conoce como un despido, pero no se le hizo el envío de esta información a la DT y tampoco se esperó el pronunciamiento de la misma. ¿Cuál fue el error antes de eso? ¿Ya? La empresa buscó un abogado amigo, que no era experto en derecho laboral, y sin un interés real en el asunto, el abogado solamente miró algunos documentos y dejó su actuación hasta ahí. ¿Ya? No conocía el proceso y no llegaron al punto de poder enviar esta información a la ADT. Eso es crucial y está en la ley. Entonces,
Eh, Al no haber enviado esa información, produjo que hubiera una demanda en contra de la empresa. Primero se denunció a la Inspección del Trabajo y luego esta empresa fue demandada. Los montos por los que se le demandó fueron los siguientes. Va a aparecer una gráfica dentro de poco con los montos, ¿ya? Cerca de 900.000 pesos por indemnización sustitutiva del aviso previo. Después vamos a explicar esos conceptos. 5 millones de pesos por indemnización por años de servicio. Bueno, este trabajador, el denunciante, había trabajado 6 años, entonces, bueno, tenía una cantidad importante en años de servicio. Estaba demandando un recargo del 80%. Esto está en el artículo 168, letra C, ya por considerar que el despido fue indebido. ¿Ya? Y eso da una cifra aproximada de 4.300.000 pesos. También demandó por 10 millones de pesos por tutela laboral, ¿ya? Que era lo equivalente aproximadamente a 11 remuneraciones. Y finalmente 30 millones de pesos por daño moral. Bueno, acá pusimos una cifra de daño moral bastante conservadora. Nosotros hemos visto cifras de daño moral hasta 100 millones de pesos, dependiendo, obviamente, del caso, ¿ya? Bueno, como se ve, el porcentaje mayor de la demanda fue daño moral, ¿ya? Y el tema de la indemnización por tutela de garantías fundamentales o tutela de derechos. Esa indemnización, la que está en amarillo, va desde las 6 hasta las 11 remuneraciones que puede condenarlo el tribunal a pagar como una indemnización cuando un trabajador ha sufrido una tutela, una afectación a su derecho fundamental. Y el daño moral, ¿ya? Pero ¿qué es lo que es este daño moral y por qué aparece tan grande? Bueno, el daño moral no está claramente definido en la ley, pero sí es un concepto que emana de la jurisprudencia, tanto de la Dirección del Trabajo como de la de los tribunales de justicia. Y es simplemente el daño que no tiene un carácter meramente económico, sino la afectación psicológica que tiene una persona por un hecho que le afecta profundamente. Por ejemplo, el estrés que le produce a esta persona el estar siguiendo, trabajando con una persona que lo acosó sexualmente, por ejemplo, o que lo acosó laboralmente. Eh, entonces, este concepto se considera bastante al momento de dictar sentencia. Obviamente tiene que probarse a través de un peritaje psicológico o algo así, testigos y otra información relevante, pero involucra gran parte de las demandas actuales de tutela de derecho. Don Cristóbal, puede seguir. Muy bien, don Patricio. Aquí surgen algunas preguntas. ¿Qué es despido indebido y qué es tutela? Dos palabras que probablemente más de alguna vez la vida empresarial se habrán escuchado y que son sinónimos de hechos, de eventos ominosos. ¿Qué es el despido indebido? En simples palabras, es cuando despides invocando el artículo 160, pero de una manera incorrecta, sin cumplir con los requisitos legales. Generalmente, el problema de despedir de manera indebida es el recargo de la indemnización hasta el 80%, sin considerar que ciertas causales de ese artículo pueden permitir incluso una recarga hasta el 100%. Luego, ¿qué es la tutela de derechos? La tutela de derechos es cuando el trabajador alega que se ha vulnerado un derecho fundamental dentro de la relación laboral. ¿Qué puede ser su integridad? Los más comunes son la integridad físico-psíquica, el derecho a la honra y la libertad de trabajo. Puede sancionarse con una indemnización que va, como dijo mi colega, desde 6 a 11 remuneraciones, pero la jurisprudencia también ha admitido la posibilidad de mandar por el daño moral. En el caso que se vio previamente, ¿la empresa actuó con buena intención? Sí, pero sin respaldo legal, lo que abrió la puerta a una demanda millonaria. Aquí vimos que el error fue simple, no asesorarse legalmente antes de actuar.
Si lo hubiesen hecho, hubiesen evitado el error que les llevó a cabo una denuncia por parte del trabajador que fue responsable de acoso sexual. Don Patricio, por favor. Bueno, entonces, vamos a un segundo caso, ¿ya? El error número 2 es la falta de formalidad, ¿ya? La falta de formalizar la relación laboral. Bueno, de nuevo estamos cambiando los nombres para que proteger a las personas, pero conocimos a un empresario, era extranjero, pakistaní, vamos a ponerle Rajesh, ¿ya? Eh, Él era usuario de zona franca, tenía tanto un galpón como un módulo, ¿ya? En el módulo vendía celulares y contrataba a extranjeras para trabajar con él. Le pagaba en efectivo y por día y registraba las ventas en un cuaderno y así él llevaba un control, entre comillas, contable de las cosas que tenía y no. No pagaba cotizaciones ni firmaba contrato alguno. Entonces, llegó un momento en que las trabajadoras, al parecer, por lo que nos dice él, empezaron a sustraer el dinero, ¿ya? Vendían celulares, se quedaban con el dinero y no lo ingresaban en el cuaderno que él llevaba a su registro. Entonces, bueno, él como sabía qué cosas tenía y cuál no, empezó a acusarlas de que las había robado y las despidió sin carta ni nada, ¿ya? Bueno, en un momento llega a nuestra oficina y le decimos, bueno, y nos cuenta esta historia. Y me dice que tiene una audiencia el día siguiente ante la inspección de trabajo porque lo acaban de denunciar por no formalizar los contratos y no pagar cotizaciones. Fue multado, obviamente, ¿ya? Nosotros no fuimos a acompañarlo en esa oportunidad y la verdad es porque no tenía mucho que hacer. Eso es lo cierto, ¿ya? ¿Qué es lo que lo más posible que iba a pasar? Que lo iban a multar por no tener los documentos y que probablemente esas trabajadoras, una vez terminada la conciliación, la etapa de conciliación, iban a salir de la inspección del trabajo y al frente hay un estudio jurídico laboral, al otro lado hay otro, al otro lado hay otro, y afuera de la inspección están todas las procuradoras ahí entregando tarjetitas, venga a consulta gratis. Y en un par de días iba a tener una demanda por despido injustificado, por falta de formalización laboral y por nulidad del despido, ¿ya? La nulidad del despido es simplemente por haberse atrasado con cotizaciones previsionales o de salud. Y eso, bueno, también tiene consecuencias negativas. Eh, en breve palabras, la nulidad del despido es que la consecuencia que tiene es que ese despido se entiende fictamente que nunca se ha realizado, entonces el empleador debe seguir pagando las remuneraciones durante todo ese juicio, ¿ya? A menos que se convalide este despido entregando las cotizaciones previsionales pagadas y enviándole la carta respectiva al trabajador. Bueno, adelante, don Cristóbal. Ok. Muy bien. Ahora vamos a ver otro error común que veo de parte de empleadores. En especial se dan en los mandos medios, en las áreas de recursos humanos, que son los contratos mal redactados, ¿ya? Y que esto se subsume dentro de la falta de formalidad, ya sea por no tener contrato o usar modelos inadecuados a la situación laboral propia de cada empresa, ¿ya? Muchos empleadores utilizan contratos bajados de Internet, que no especifican funciones, jornada ni remuneración. No quiero presumir, pero pareciera que los abogados tenemos una habilidad, un cierto sentido para leer un contrato y saber cuándo fue bajado a Internet y cuándo no. Sí. Me ha pasado en mi experiencia que he leído contratos y su orden lógico o su modo de redacción no tiene ni pies ni cabeza y me doy cuenta, lo bajó de Internet. Ya le tengo que decir, no lo hagan. No lo hagas sin supervisión legal. El contrato de trabajo, ¿qué pasa con el contrato de trabajo en Chile según nuestra legislación?
El contrato de trabajo primero es consensual, es decir, basta el consentimiento de las partes para que nazca la vida del derecho. Juanito quiere contratar a Pepe, Pepe acepta, se somete a la autoridad de Juanito y Juanito le paga cada cierto periodo. Listo, se armó una relación laboral. Pero el legislador le dice, estimado, esa relación laboral tiene que estar plasmada en un contrato de trabajo. Yo le mando a que esto se haga así. Porque si usted no lo hace, en primer lugar, la inspección del trabajo, cuando lo inspeccione y haya que no la hizo, le va a decir multa. Pero es que multa. Pero yo tengo multa. Así de simple. La DT no se va a gastar cuando no hay un contrato de trabajo escriturado. Además, el mayor peligro es que lo más probable es que el trabajador va a denunciar por formalización de la relación laboral. Y si el empleador no tiene un contrato de trabajo escriturado o no lo tiene dentro de plazo, el juez en un juicio laboral, él puede presumir que las cosas que diga el trabajador son las que están en el contrato. O sea, si yo contraté al trabajador para que me barriera el piso y no le hice nunca un contrato porque confío en su palabra, me ha tocado empleadores que han dado ese argumento. No, yo confío en la palabra, es que tenemos lazo. Y entonces el trabajador de ese juicio dice, no, pero yo no solo hacía eso, yo también hacía otras cosas. Yo también barría, yo también administraba y no me pagaba 500.000 pesos. No, 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 él me pagaba 2 millones, 3 millones al mes, porque yo tenía un buen cargo en la empresa. Y la cosa se complica un poco por el principio prooperario. Ya. Bueno, El aspecto legal es importante que lo tengan en cuenta. La falta. Ahora puedes decirme, pero ¿sabe, abogado? Yo hago contratos para mis trabajadores. Apenas hacemos la relación laboral, ya le hago firmar el contrato. Y yo lo felicito por una parte. Pero si usted piensa que está 100% seguro porque hizo un contrato, tendré que decirle no. Porque puede que ese contrato usted lo haya hecho y falten cláusulas, falta especificación de esta, o falta alguna formalidad, no esté bien firmado, no se determinaron bien las condiciones, y eso abre puertas. Es importante la redacción de un contrato de trabajo. Importante es poner ojo en mezclar lo legal con la realidad del lugar de trabajo. Por ejemplo, hay empresas que prohíben usar los celulares mientras se manipula dinero o maquinaria. ¿Se imaginan a alguien conduciendo un tolva en Codelco y de repente está hablando con el celular y no mira hacia abajo? ¿O no puede ver al frente? Problemático. U otras que prohíben el ingreso en estado etílico o bajo drogas. Estas cláusulas suelen surgir. Estas cláusulas, la verdad, suelen ser reaccionarias. ¿Qué quiere decir? Se colocan cuando ya ocurrió la situación. Por eso, pero también las redactan en tal forma que terminan oponiéndose a derechos fundamentales. Por ejemplo, prohibido los celulares en el trabajo. ¿Y qué tal si hay una llamada de emergencia? La madre del trabajador se enfermó gravemente, o el hijo, o si es una trabajadora, el hijo quedó solo. No, no se puede usar si no es la empresa. Con ese argumento ella puede ir a sus abogados y solicitar una demanda. Y los abogados van a decir sí. Y ahí la empresa va a decir oh no. Para ello se requiere asesoría profesional para la redacción de estas cláusulas. No está mal que actúen para el futuro, pero necesitan hacerlo con la asesoría experta. Ahora, errores comunes y riesgos. Existen casos de despidos que fueron revertidos porque la causal no estaba claramente regulada en el contrato o no hubo un debido procedimiento. Me han tocado casos así, en donde porque el empleador no hizo bien la carta de despido o no hizo bien los términos que se consideraban esenciales en el contrato, el juez dice, este despido fue improcedente, este despido. O lo más sutil que le dicen al abogado, abogado, por favor usted converse con su cliente porque sabe las consecuencias de perder un juicio. Esa es como, cuando a un abogado le dicen eso, es como,
ya estoy sabiendo de cierta forma cómo va a fallar su señoría. Sí, Y el momento en que tenemos que sentarnos con el cliente, ponerle la mano en el hombro y decirle, empieza a considerar la idea de proponer un acuerdo, porque te veo que varias posibilidades de perder el juicio. Entonces, queremos que ustedes no tengan este problema, ¿ya? Cuidado con las cláusulas ambiguas. Todo lo que no estén expresamente en el contrato no existe. No, es que me tocó un caso de alguien que dijo, no, es que sí, llegó drogado el trabajador y yo lo despedí. ¿Y estaba en la cláusula que era causa esencial? No, no estaba. Despiden debido. No porque el trabajador o alguien dirá, pero abogado, mire, yo conozco a mis trabajadores. Yo pongo mi vida por ellos, son mis amigos. Salimos a tomar, a jugar a la pelota, a hacer asado, conozco a los familiares del trabajador, comprendo, y está bien, pero no porque el trabajador sea amigo quiere decir que no haya subordinación para el legislador. Las amistades queden afuera. Adentro rige la relación laboral. Y recuerden, les voy a decir algo de los abogados. Esto como un secreto que no quieren que los abogados sepan. Los abogados laboristas suelen quedarse con al menos un 30% de lo obtenido en juicio por sus trabajadores. Por eso no les gusta llegar a acuerdos muy bajos o no les gusta que se detenga el juicio porque ellos cobran y generalmente incluyen en los acuerdos sus honorarios. Una práctica que no debería, pero lo hacen. ¿Ya? sí. Como decía Arjona, los abogados saben poco de amor, así y de amistad también, así que el 30% igual es potente. Lo sé, lo sé. Algunos dirán, pero abogado, ya, entiendo sus argumentos, pero es muy caro. ¿Usted ha visto cuánto cobran sus colegas en el mercado? ¿Usted ha visto? Tengo que pagar tributo por una revisión de contrato y yo tengo como 10 o 20 trabajadores. Entonces, como que no me dan los costos. Mire, en realidad lo que hacemos los abogados es revisar y crear un contrato matriz, ¿ya? Y en segundo lugar, le diré algo importante. La asesoría legal no es un gasto, es una inversión. La falta de asesoría previa puede ser desastrosa. Un contrato mal hecho puede costarle muy caro a usted y a su negocio. Así que les voy a regalar un rezo, como dirían. Mande. Repitan conmigo. No bajaré contratos de Internet. No los encargaré a alguien que no sea experto en la materia y menos a una IA sin supervisión legal. Viendo el boom de las inteligencias artificiales hoy día, no falta quien diga, abogado, pero yo, ChatGPT, le descargo un contrato de la Dirección del Trabajo y le descargo también algunos otros contratos que encontré por ahí en Internet. Y me sacó tremendo contrato previamente. Así como un abogado tiene olfato para oler cuando ese contrato fue hecho por alguien que no conoce, también tenemos un olfato para saber cuándo es hecho por la inteligencia artificial. Y se nota. Y en Sí, ese momento tenemos que decirle, deja de adivinar, ChatGPT. No, Gemini. sí, sí, Entonces, eso también, si lo notamos los abogados, créanme, los jueces lo van a notar, que pasan todo el día leyendo contratos. así es. Así Bueno, que, nosotros señor tenemos, Patricio, por favor, explíquenos el tercer error que existe y que pueden sí, caer los empleadores. gracias. Eh, ¿Cuál es el tercer error? El despido mal hecho, ¿ya? Eh, Siempre hacemos la pregunta, de hecho la hicimos acá en una encuesta en los mensajes, por si la pueden responder mientras tanto. ¿Cuál es la mejor forma de vincular a un trabajador? ¿Ya? ¿Cuál es la creencia más común siempre que nos responden? Necesidades de la empresa. ¿Ya? Esa es la mejor forma para despedir a un trabajador. Eh, y la respuesta es sí, pero a veces no. ¿Ya? Y lo más probable es que la respuesta en la mayor parte de los casos es no. ¿Ya? ¿Por qué?
Porque las necesidades de la empresa es una causal objetiva. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos que nos pide la ley? Es que haya un proceso de reestructuración en la empresa, una baja en la productividad o básicamente una crisis económica total, casi de que se está llevando a la empresa a la quiebra. Entonces, probar eso en un juicio entenderán que es muy difícil, ¿ya? Pero acá está el problema. La redacción de la carta de despido, cuando uno utiliza esta causal de necesidades de la empresa, debe ser, pero casi un proceso matemático. Es decir, si yo estoy diciendo, hay una baja en la productividad, yo tengo que poner, mira, en el año 2024 nosotros vendimos 20.000 celulares y este año estamos vendiendo 10.000. Y hubo una baja en la productividad del 50%, por tanto esto ha afectado a la empresa, bla, bla, bla. Número, cálculo, mucho. Ojalá incluso acompañando un estado de resultados, un balance, cualquier cosa que pruebe esta baja en la productividad. Y lo mismo con la crisis económica, como le digo, que es la otra causa. Si hay una reestructuración, también. ¿Ya? Si se está cerrando una planta o una sección de la empresa por algún motivo determinado, hay que probarlo y ojalá en la misma prueba vaya en la misma carta de despido o al menos redactado en ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando hay un despido por necesidad de la empresa, o en general cualquier tipo de despido, hay dos documentos que va a mirar el juez. Primero, el contrato de trabajo. Y segundo, la carta de despido. Si esa carta de despido no incluye con claridad los hechos, el abogado, o el mejor abogado que usted pueda tener en el mundo, no va a poder probar ningún hecho que no esté en la carta de despido. ¿Ya? En este caso, falta la crisis económica, la falta de productividad, usted tiene que explicarla con lujo de detalle en la carta de despido. ¿Qué es lo que hacen normalmente las personas? Y las cartas que normalmente uno ve, tanto en internet como mira, Perico Los Palotes, usted va a estar desvinculado desde fecha tanto, esto por necesidad de la empresa, artículo 161, y bueno, usted va a tener, las cotizaciones están al día, usted retírela con suerte van a decirle la fecha del finiquito. ¿Ya? No, tiene que ser una carta de al menos una o dos hojas, incluso a veces he visto con mayores. Las mejores son de 2 o 3 hojas. ¿Ya? Por eso tiene que haber una expresión clara. ¿Cuál es el riesgo, ya, de hacer esto? Aparte de lo que les decía, es que va a ir una demanda de despido improcedente, sí o sí. ¿Ya? Cualquier abogado que le llegue una carta de despido mal hecha por necesidad de la empresa va a hacer una demanda por despido improcedente, más las multas que les pueda poner la inspección de trabajo. Y particularmente lo que dice acá en la presentación, despertar otras prestaciones. Eso es lo que les decía delante. Imagínense, usted va saliendo el trabajador de la inspección del trabajo, no llegaron a acuerdo y llega con con la acta de la inspección del trabajo, con su carta de despido, ahí debajo del brazo, ante uno de estos abogados que está cerca de la inspección del trabajo. El abogado va a llegar y le va a decir, oiga, ¿y tu jefe te trataba bien? ¿O alguna vez te trató mal? ¿Te dijo guatón, te dijo feo, te dijo chico? Y el caballero puede decir, sí, una vez me trató mal. Bueno, vulneración de derechos fundamentales. 6 a 11 remuneraciones. ¿Le parece bien? ¿Y puede traer a un par de testigos que digan que no lo trató mal? Sí, se puede. Un examen psicológico, se puede conseguir un psicólogo y armado el juicio. Aparte del tema del daño moral que ya le habíamos conversado, que eso son las más difíciles. La otra pregunta es, bueno, usted, el empleador le pagaba sus cotizaciones previsionales y basta que usted tenga una cotización previsional que no le hayan pagado y nulidad del despido. Mira, este despido es nulo, entonces debe, como le decía adelante, pagársele un
un mes, perdón, mensualmente debe seguir pagándose las remuneraciones mensuales, a pesar de que el trabajador no esté trabajando en ese momento y esté en el juicio solamente. Entonces entenderán que esas cifras que a primera vista son juicios pequeños, al no pagarse se transforman en juicios gigantes. Nosotros, bueno, ahora tenemos un juicio que partió por una demanda parecida y llegó a los 30 millones de pesos ya, básicamente. Y por la nulidad del despido. ¿Ya? Ese fue el gran, que va creciendo en la medida que el empleador no convalida el despido de forma legal. Don Cristóbal. Muy bien. La pregunta es, ¿qué es el despido improcedente? Habíamos visto hace un rato lo que era el despido indebido, que era el incumplimiento de las causales del 160. Pero el despido improcedente es la aplicación errónea de la causal de las necesidades de la empresa. Un informe de la ADT de agosto de 2025 hizo ver que ha tenido un alza anual del 5,5% de las necesidades de la empresa, mayor desde el regreso de la pandemia. O sea, esto refleja tanto una condición económica del país como también una tendencia de los empleadores a la hora de aplicar los despidos. ¿Ya? ¿Cuándo estamos ante un despido improcedente? En primer lugar, cuando no hay una justificación que sea real, objetiva y grave que sustente el despido. Tiene que ser real en el sentido de que pueda ser probable, objetiva en el sentido calculable, determinable a través de generalmente operaciones aritméticas, y grave. La gravedad tiene que ser tal que si no se realiza este despido a esta persona, la empresa puede sufrir agravios que van desde la disminución considerable de las ventas hasta la necesidad de solicitar una liquidación voluntaria, más conocida como quiebra. Entonces, estas condiciones son copulativas y deben ser necesarias tener las tres para desvincular al trabajador. Ahora, ¿qué me ha pasado también? Que nos muestran despido por necesidad de la empresa y vemos, dice, se despidió el trabajador por el artículo 161, considerando que hay causas reales, objetivas y graves para despedir, para que se realice este despido, porque ha habido una disminución en la productividad de la empresa o una renovación, pero y hasta ahí se quedó. En un párrafo explicó todo. Eso, estimado, los ve un abogado y dice, me acabo de ganar mis honorarios. Lo piensa, me acabo de ganar mis honorarios. Eso es un abogado laborista. Ya, ¿por qué? Porque va a denunciar por despido improcedente y a la hora del juicio, el artículo 454, número 1, inciso segundo del Código del Trabajo, le va a poner las siguientes obligaciones al empleador. La primera es que en los juicios sobre despido, él tiene que empezar probando. La segunda, lo que debe probar es la veracidad de los hechos que imputó en las comunicaciones que se refieren a los incisos primero y cuarto del artículo 162. Quiere decir lo que estaba contenido en la carta de despido. Y tercero, no va a poder alegar hechos distintos como justificativo del despido. ¿Qué pasa en la práctica? Como hizo solamente una mención al artículo 161 y no se dedicó a explicar por qué era real, por qué era objetivo y era grave, en el juicio dice, no, abogado, aquí tengo todas las evidencias, por favor, preséntelas en el proceso. Y estamos así como, ¿cómo le explicamos? El juez va a ver eso, va a decir, el abogado, la laborista va a decir, magistrado, esta prueba es improcedente, no la presentó con la carta de despido. El juez va a mirar al abogado laborista, va a mirar al empleador, va a mirar a los abogados de la empresa y luego va a decir, es improcedente. Debía haberlo presentado en la carta de despido. Y el empleador va a quedar con una cara de mirando al horizonte y el abogado va a ver que su cuello se ha amplificado. Y un juicio podía ser fácil, se convirtió en difícil. Así que en un juicio de despido se va a tener que probar los hechos que se indican en la carta de despido. No pueden agregar otros hechos. Si hay un momento para agregar los hechos, para contar la historia, es la carta de despido. Ella nos marca las reglas del juego en materias de despido.
¿Ya? Claro. Ahora, consecuencias legales del despido improcedente. En primer lugar, hay un recargo a la indemnización por año de servicio del 30%. No es mucho comparadas a las otras dos causales, a las otras dos situaciones, que es el despido sanción y la causal de término del contrato, ¿ya? En segundo, pero es la más común. En segundo lugar, el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo. Y tercero, como dijo mi colega previamente, despertar prestaciones laborales. El abogado va a preguntar, ¿le han pagado sus cotizaciones? ¿Le notificaron de ello? ¿Hay años de servicio? ¿Lo trataron de alguna forma que no es digna? Y vamos haciendo crecer eso. Así que, ¿cómo enfrentar esto? Por favor, don Patricio, explíquenos. Claro. Bueno, vamos a hablar un poco de las soluciones. Ya hemos hablado de hartos problemas, pero vamos a hablar de algunas soluciones. Ya, el primero es este checklist. Ya, va a quedar la presentación ahí. Si la necesitan, nos pueden enviar un correo electrónico y a contacto@laboralcheck.cl y le vamos a enviar la presentación, incluso si necesitan el video también. Eh, bueno, ¿cuál es esta checklist? ¿Ya? Esto es lo que ustedes deberían tener presente cuando van a hacer una desvinculación de un trabajador. Primero, evaluar la necesidad y la causal aplicada. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos referimos con esto? Hay que verificar la legitimidad de la desvinculación. Por ejemplo, bueno, hagamos una simple. Usted tenía un trabajador y este estaba contratado a plazo, ¿ya? Hasta el 30 de diciembre. Bueno, llegado el 30 de diciembre, que ustedes no quieren seguir con ese trabajador, le envían una carta de despido y se acabó el contrato, ¿ya? Entonces, ¿está verificable la legitimidad? Sí, va a aparecer nuestro de la empresa y va a decir que sí. Ok. Que sí. Bueno, el tema de la necesidad de la empresa, como les decía, si hay una baja de productividad o si efectivamente se cerró un ala de la empresa o hay una crisis económica, bueno, en la pandemia hubo varias, eh, que justifican el despido por necesidad de la empresa, eh, es importante ahí esta verificación. Entonces, ahí vamos al otro paso. Asesoría legal previa. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos que acercar, bueno, si usted no cuenta con un abogado en su empresa, si ustedes no tienen un jefe de recursos humanos que cuente con los conocimientos adecuados, en el área legal nos referimos, necesita visitar a un abogado, ¿ya? Sí o sí. En esta etapa, la asesoría es muy barata, ¿ya? Es muy barata. No es, porque uno siempre se imagina cuando piensa en abogados en los juicios, porque uno, obviamente los juicios que involucran 6 meses o un año de trabajo o más, evidentemente los costos son muy, muy altos. La asesoría no, la asesoría, eh, bueno, vamos a hablar un poco de los costos después, pero para adelantarles es como 1 o 2 UF siempre la asesoría legal previa, por consulta, obviamente. ¿Pero para qué? Para que el abogado pesque esa legitimidad que ustedes tienen en su cabeza y llevarlas a una causal de despido de las que contempla el Código del Trabajo. Sea una, bueno, como la que les dije recién, como el término del plazo, que es una causal de desvinculación, hasta las que son como el despido sanción del 160, que están, bueno, los ejemplos que les dimos son típicos del 160, el acoso sexual, el acoso laboral, incumplimiento de contrato, etc. O el que falta más de 3 días en el mes sin causa justificada. Eh, bueno, entonces nosotros tomamos ese hecho que ustedes nos explican y lo llevamos a una causal de despido adecuada, ¿ya? Eh, y si vemos que no se adecua a ninguna, le vamos a decir, ¿sabes qué? Mira, espera un poco, tiene que hacer esto o esto y después desvincúlelo porque si no, se va a meter en un problema. ¿Qué es lo que hacen los abogados normalmente? Van a pedirle el contrato,
los anexos, liquidaciones de sueldo, y si hay alguna amonestación por escrita, ¿ya? En general, los documentos básicos de una carpeta de personas, si es que está al día con las cotizaciones previsionales, esas cosas. Bueno, se revisa eso, que lo ideal es que sea un trabajo conjunto, tanto del abogado como del cliente. Y finalmente, la redacción de una carta de despido. Acá lo que les decía delante, la redacción de una carta de despido, yo creo que no es necesario que todas las cartas de despido sean redactadas por un abogado, eso sería demasiado, ¿ya? Pero sí, especialmente las necesidades de la empresa, aunque ustedes no lo crean, deben ser revisadas por uno, ¿ya? Eh, y las del 160 también, ¿ya? La del despido sanciones, porque, a ver, ¿cómo les explico? Si ustedes imputan una conducta y no tienen cómo probarla en un juicio, eso puede derivar no solamente en un tema laboral, sino también en un proceso penal por injuria de calumnia, ¿ya? Entonces, es serio el tema. Eh, luego, bueno, ya una vez redactada la carta, se debe enviar dentro del plazo legal a el trabajador y a la inspección y la copia a la inspección del trabajo. Ahora se hace en línea todas esas cosas de la inspección del trabajo en todo caso. Y al trabajador, lo mejor es mandarlo por carta certificada, ¿ya? En esa carta de despido deben ir también el certificado de cotizaciones previsionales, obviamente pagadas hasta el día, hasta el mes anterior al despido. Y se avisará en ese contexto el lugar y la fecha del finiquito. Antes de pasar al otro, el envío de ese certificado de cotizaciones previsionales, eso no es negociable. Usted no se les puede ir, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no va a empezar el tema de la nulidad del despido de nuevo, lo que le comentamos antes. Bueno, como les decía, debe también añadirse el lugar y fecha del finiquito. Y ojo, también debe indicarse en cualquier carta de despido eh, la facultad que tiene el trabajador de efectuar una reserva de acciones o de derechos en su finiquito. ¿Ya? Eso es una nueva norma que salió creo que el año pasado. Pero es obligatorio ahora. ¿Ya? ¿Dónde se hace el finiquito? O se hace ante digamos, un funcionario de la ADT, ¿ya? O ante un ministro de fe que puede ser un notario, ¿ya? Nosotros siempre les recomendamos a los empleadores que lo hagan con notario porque obviamente el trabajador estando en la ADT puede ocurrirse, digamos, oye, mira, necesito que me revisen esto, mira, tengo este problema, y ahí obviamente los funcionarios de la ADT están a favor de los trabajadores, ¿sí? Por norma, ¿ya? Es así. Eh, eso es, bueno, eso es un detalle. Nosotros hemos ido a la dirección de trabajo tanto por el trabajador como el empleado. Cuando vamos por el trabajador, nos abren las puertas, siéntese por favor. Oye, no, usted no tiene que mostrar nada, no se preocupe. Cuando vamos por la empresa, oye, y tiene este documento, contrato de trabajo, anexo, libro de remuneraciones, libro de asistencia, tiene las cotizaciones al día, ¿dónde están los comprobantes de las cotizaciones? ¿Están pagados o no? Y cada uno de esos que diga que no, multa, multa, multa. ¿Ya? Eh, bueno, entonces todo este protocolo no es un lujo, ¿ya? Es un escudo legal que puede proteger a su empresa si es que siguen esos pasos. Y en casos sensibles como el acoso, como les decíamos, hay que esperar la resolución de la ET o asesórese antes con un abogado. Eso es lo mejor. Ya, don Cristóbal. Muy bien. Entonces, por esto creamos Laboral Check. Esa es nuestra razón de ser, nuestra razón de ser, para ayudarles a evitar sanciones y juicios laborales. Ofrecemos una plataforma de análisis legal automatizado que mezcla IA con IH, que evalúa el cumplimiento laboral a partir de documentos y datos normativos. Respecto a tipos de diagnóstico, tenemos dos tipos de diagnóstico.
el diagnóstico gratuito, que una visión general del estado de cumplimiento de su empresa es 100% gratis para los usuarios de la web. Y luego tenemos el diagnóstico profundo, que implica la revisión de los contratos, liquidaciones, cotizaciones, libros de asistencia, solo para usuarios registrados con un plan de suscripción mensual. Además, incluye la asesoría legal con uno de nuestros abogados. Don Patricio, por favor, explíquenos respecto de los costos. Ya, sí. Por si acaso, esta presentación que vamos a hacer es el análisis de los costos de mercado de estos servicios, ya para que tengan una idea. La revisión de un contrato de trabajo. La revisión de un contrato de trabajo suele rondar las 3 UF por cada contrato que se revise, ¿ya? La redacción de contratos es un poco más cara, pero la ventaja que tiene, como les decíamos delante, es que se redacta solamente una matriz. Por ejemplo, si tiene 10 guardias de sorpresa, no es que el abogado tenga que redactar 10 contratos, ¿no? Le va a redactar en la matriz y ustedes le cambian el nombre, el RUT y los datos básicos de cada trabajador solamente. Lo mismo si tienen un funcionario de fundición, secretaria, o si tienen varios administrativos, no sé. Nosotros hacemos la matriz y ustedes lo reproducen después. No hay problema en eso, ¿ya? La revisión de una carpeta personal. Ya. Esta labor generalmente la hacen abogados o que están en un proceso de consultoría o versus que que trabajan para la empresa, ¿ya? Y dentro de los protocolos lo revisan. Pero si tuviéramos que hacerlo como privadamente, rondarían las 5 UF, ¿ya? Y es un trabajo que demora aproximadamente unas 2 semanas, 1 o 2 semanas de trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, en la actualidad subir a una empresa, pedir la carpeta, ir revisando uno a uno esos documentos, es un trabajo bien largo, ¿ya? Eh, Como les decía, esos son como 5 F por carpeta revisada, ¿ya? Después, la redacción de una carta de despido. eh, depende de la causal, ¿ya? Pero en general podríamos decir que está entre 2 y 3 UF, ¿ya? Eh, la consulta legal, como les decíamos delante, en ronda 1 o 2 UF precio base, ¿ya? Y nosotros la recomendamos siempre, si es que ven una situación compleja en la empresa, consultar a un abogado, porque el verso, o sea, usted por una consulta podría ahorrar, gastar en representación. Por ejemplo, un juicio laboral normalmente para una pyme, una empresa ya consolidada, puede rondar desde las 50 UF hasta las 90 UF más o menos. Y la asesoría es una UF. Entonces no hay por dónde perderse. Y una consulta bien guiada y a tiempo puede salvarlo de un juicio de 90 UF. Y 90 UF por honorarios del abogado, ¿ya? Porque como estábamos viendo, las indemnizaciones que pueden llegar fácilmente a los 30, 40, 50 millones de pesos. Descuento en defensa judicial si se requiere. Bueno, esto no lo ofrecen generalmente los estudios jurídicos, ¿ya? A menos que tengan un plan especial. Bueno, en total, así en resumidas cuentas, se gastaría, si ustedes quisieran hacer un análisis así, como 12 UF por trabajador. Lo que igual, haciendo todo este análisis, y dependiendo del número de trabajadores que tiene la empresa, puede ser una cantidad bien grande de dinero, ¿ya? Don Cristóbal, ¿puede hablarnos cómo solucionar esto? Sí, consideren 2 UF solo por un trabajador. Ahora, vean esto. Nuestro plan Basic, 5 UF hasta 5 trabajadores. Incluye un 5% de descuento en los juicios laborales o civiles. Nuestro plan Advance, hasta 10 trabajadores, incluye servicio del plan Basic más un 10% de descuento en juicios laborales o civiles, solo por DUF.
Y por 20 UF hasta 20 trabajadores en nuestro plan premium, que incluye todos los beneficios del BASIC, más la representación ante la inspección del trabajo, que ningún empleador desea ver, más 20% de descuento en juicios laborales o civiles. Ok. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cuál es la maravilla? Nosotros lo que hacemos es, creamos una plataforma web, ¿ya? Donde cada usuario puede subir su carpeta de personal. Bueno, los documentos más importantes, en realidad, los más comunes que siempre nos piden, independiente del tipo de empresa, ¿no? Yo creo que más adelante vamos a hacer uno más específico, no sé, para empresas de seguridad, empresas industriales, empresas comerciales. Pero estamos con lo básico en este momento, que es revisar tu contrato de trabajo, liquidaciones de sueldo, cotizaciones previsionales, libro de asistencia, libro de remuneración. ¿Ya? Eh, bueno, esa revisión la hacemos, como decía Cristóbal, a través de una mezcla de IA más IH. ¿Ya? Es decir, inteligencia artificial y la inteligencia humana, en este caso de los abogados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se pone muy creativa a veces. Nosotros hemos estado trabajando ya, creo que un año y medio, casi 2 años, usando IA en todos nuestros procesos para agilizarlo. Pero el tema jurídico es muy complejo para la IA actualmente, especialmente cuando queremos citar jurisprudencia o nombrar artículos determinados. Tiende a generar, citar artículos de otras legislaciones, buscar jurisprudencia que no es que no es chilena o que no es o no está vigente, o asume doctrina como si fuera realmente la ley, y no es así. Entonces, sí o sí, necesita el análisis de un abogado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Usted, bueno, obviamente contrata el plan, se mete al sistema, sube sus documentos, contesta unas preguntas, y el abogado va a revisar el, un preinforme que se genera por la guía. Podemos editarlo, agregar nuestras recomendaciones, y a usted le va a llegar un correo electrónico, o también puede revisarlo en la misma página web, en la plataforma, donde va a aparecer un informe eh, de cumplimiento laboral de los requisitos que aparecen en la encuesta que se le va a hacer. ¿Ya? Ya, esto nosotros siempre lo decimos porque no nos gusta, digamos, ilusionar a las personas. ¿Ya? Esta es una herramienta, ¿ya? Una herramienta de diagnóstico. ¿Ya? Tiene que ir asociado sí o sí con la asesoría de un abogado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, creamos estos planes que está comentando Cristóbal, y a cada uno de estos planes le estamos agregando una consulta legal gratuita con nosotros. ¿Ya? Sin tener que pagar nada adicional, usted va a tener una consulta mensual gratis con nosotros, virtual, como estamos haciéndolo. ¿Ya? Obviamente personalizada, y respondiendo ya a esa encuesta, nosotros podemos hacer un análisis mucho más profundo de las debilidades que tenga en su carpeta personal y en su empresa. Bueno, eso sería. Bueno, Así que diagnóstico gratuito, pero un bono, una consulta gratis. La referencia es que en el mercado una consulta puede costar 40.000 pesos para un emprendedor empresario, y ambos pueden pedirlo en nuestra web laboralcheck.cl. Ahora, asesorarse y protegerse es expedito, es seguro. Y está en ustedes. sí, entonces lo invitamos, ya pueden ingresar a la página web laboralcheck.cl. Ahí, bueno, en la primera imagen que va a salir, va a salir un botón abajo, en que ustedes pueden pedir una consulta gratuita, ¿ya? Eso para todos los asistentes que han estado en esta masterclass. No tienen que pagar nada, nosotros vamos a agendarla, obviamente, durante la semana.
Y solamente tienen que dar clic y nos va a llegar el correo con su información, ¿ya? Para poder agendarla. Y también los invito a hacer el diagnóstico laboral, ¿ya? Que es la segunda imagen un poco más abajo en la página web, eh, en que se le hace las preguntas que le haría un abogado si quisiera saber cómo está su empresa en general, ¿ya? Y también les va a llegar, ustedes llenan ese formulario y pueden, bueno, ahí le va a pedir algunos datos, obviamente, para poder enviarle el correo electrónico y les va a llegar un correo electrónico con el análisis de la IA, ¿ya? Esto, como es pregunta-respuesta sí o no, la IA puede generar un análisis respecto a esa respuesta, ¿ya? Pero siempre, como les decíamos delante, ojalá que eso se traduzca también en una consulta. Aprovechen, ahora es gratis, así que pueden hacer una consulta gratuita ahí en nuestra página web. Y finalmente, bueno, voy a pedirles que pudieran, en la siguiente página, hay una frase que es la que quisiéramos terminar. Dice, sí, esa frase. Eso es lo que a nosotros nos ha motivado para esta masterclass y también bueno, para el proyecto completo que estamos desarrollando. Está basado en una frase de Salomón, ¿ya? Dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El que no lo es, sigue adelante y sufre las consecuencias. Y nosotros queremos invitarlo a eso, a que no sufra las consecuencias negativas de una multa o de una demanda, sino que aprovechen las instancias para poder, en esta masterclass que vamos a estar desarrollando, ojalá una vez al mes, ¿ya? Y respecto a distintos temas del ámbito laboral. Y también aprovechando estos bonos que le hemos dado al final para que podamos ayudarlo y asesorarlo más personalizadamente, ¿ya? Eso pues, les damos las gracias a todos por haber asistido y bueno, esperamos verlo en la próxima masterclass. Nos vemos. Sí, Hasta luego. muchas gracias. Chao, chao. Vemos, que estén bien.